Continuamos entonces en esta mañana con este tema tan importante que estamos viendo de las dos venidas de Cristo. En nuestra clase anterior estuvimos desarrollando este tema y vimos claramente algunos versículos que nos hablaban sobre la importancia de este tema. Dijimos que los profetas del Antiguo Testamento hablaban sobre la venida de Cristo en repetidas oportunidades, anunciaban la venida del Señor, pero ellos no tenían la totalidad del programa profético. Por ejemplo, los profetas mencionaban distintos aspectos de la venida del Señor Jesucristo sin diferenciar la una de otra, porque hablaban de el Espíritu de Dios les revelaba. Lo vimos allí en 1 Pedro capítulo 1, claramente que el Espíritu de Dios les revelaba que el Mesías iba a venir para sufrir los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Entonces vimos claramente lo que ellos no entendían, que no había dos Mesías, sino que en realidad lo que estaba hablando la Escritura y el Espíritu de Dios estaba revelando era que la venida del Mesías en realidad estaba hablando de dos venidas distintas, separadas por un periodo de tiempo, que es justamente el periodo de la Iglesia. Como ya vimos en el Antiguo Testamento no está mencionada la Iglesia, entonces estos profetas, cuando hablaban, eran como la figura que vimos, el cuadro de esos dos montes. La persona que está observando ve el pico del monte y atrás ve el pico de otro monte, pero no puede ver el valle que está en el medio. Así era con ellos. Ellos veían la primer venida y el Espíritu de Dios les revelaba que Cristo iba a venir para sufrir. Pero también, al mismo tiempo, el Espíritu de Dios, ellos podían mirar más allá en la profecía y podían ver que el Espíritu de Dios les revelaba que el Mesías iba a venir para reinar. Lo que ellos no vieron era el valle que estaba en el medio. Y así vimos algunos versículos que claramente nos muestran cómo la Escritura nos habla sobre la primera venida y sobre la segunda venida. Y vimos algunos ejemplos. Terminamos de ver el ejemplo de Isaías capítulo 61, cómo claramente el Señor Jesucristo aplicó el pasaje de Isaías 61 allí en la sinagoga, diciendo claramente, hoy se ha cumplido esta Escritura, y no avanzó la lectura el día de venganza de nuestro Dios, porque ahí se estaba refiriendo a la segunda venida. Cuando Cristo dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura, estaba anunciando que la primer venida era justamente la venida de Él. Él había venido en su primer venida, ¿para qué? Para morir, para sufrir. Después, el día de venganza de nuestro Dios será en la segunda venida, cuando Él venga a reinar. Allí en el cuadro que ustedes tienen pueden ver claramente cómo en la primera venida, allí está señalando hacia la cruz, los sufrimientos de Cristo. En ese intervalo de tiempo de la Iglesia y la tribulación, ustedes tienen allí el arrebatamiento y después de la tribulación tienen la segunda venida de Cristo. Entonces, el 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 sería... allí en el gráfico que ustedes tienen, los sufrimientos de Cristo allí en la cruz, y después, en la segunda venida, las glorias que vendrían después, sería justamente cuando comienza el reino milenial. Otro versículo que es muy interesante para entender el concepto de primera y segunda venida, lo encontramos también. Isaías como profeta habló mucho sobre el Mesías. Y claramente en Isaías, capítulo 52, nos habla claramente sobre las dos venidas de Cristo. Son muy interesantes porque en Isaías capítulo 52, versículo 14, dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. O sea, este pasaje es aplicado a la persona del Señor Jesucristo en su primer venida, porque claramente allí en Isaías 52, 14 está hablando de la cruz.
Y está hablando del cumplimiento, de cómo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo experimentó el castigo por cada uno de nosotros, ese castigo físico. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Isaías estaba anunciando ahí que cuando los soldados romanos terminaron su tarea de castigar al Señor Jesucristo, Cristo era irreconocible. Y ahí está hablando de su primer venida. Pero si ustedes se fijan en el versículo 15, salta el periodo de la iglesia. Él no ve el valle que hay en el medio. Él está viendo los sufrimientos de Cristo en el versículo 14. Pero el versículo 15 nos dice, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Fíjense que Isaías está hablando en el versículo 15 justamente de cuando Cristo venga a reinar aquí en la tierra y todo el mundo de aquel entonces va a tener que reconocer que Jesucristo es rey, es la autoridad. Y así dice, así asombrará Él a muchas naciones. Recuerden que cuando estuvimos viendo el juicio de las naciones, dijimos que cuando comience el milenio, naciones van a entrar, luego del juicio de las naciones, siendo salvas. Y claramente vemos acá en Isaías 52:15 el cumplimiento de la profecía, las glorias que vendrían después. Siguiendo allí en Isaías 60, vemos algunos otros versículos más, también versículos conocidos. Allí en Isaías capítulo 60, versículo 6, dice que multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Y uno lee estos versículos, ¿a qué se está refiriendo? Isaías capítulo 60 está hablando de la futura gloria de Sión, está hablando del futuro reino milenial. Comienza el versículo 1, dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Es una referencia al Mesías. Y fíjense que dice multitud, dice de camellos te cubrirá, dice que vendrán todos los de Saba, traerán, y fíjense que dice que traerán en un momento determinado, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Cuando vamos al Nuevo Testamento, allí en Mateo capítulo 2, tenemos, ahí arroja luz, que es muy interesante lo que nos dice, porque en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2, cuando fueron los magos allí, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, versículo 10. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, dice, lo adoraron y abriendo sus tesoros. Fíjense que le ofrecieron oro, incienso, lo mismo que habíamos visto en Isaías 66, pero ahora agregan un elemento más, la mirra, oro, incienso y mirra. Isaías estaba profetizando en Isaías 60 que los gentiles acudirían al Mesías, iban a venir al Mesías, y esto es un evento futuro, con regalos, hizo regalos, pero fíjense que los regalos mencionó oro e incienso. Ahora, traerán oro e incienso, dice la Escritura, y proclamarán alabanzas a Jehová. Ahora, ¿por qué Isaías no menciona la mirra? Sí la menciona Mateo, porque Isaías se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga a reinar. Y en cambio Mateo está hablando de la primer venida de Cristo, su nacimiento, y por eso menciona la mirra, porque la mirra te habla de ¿qué? De sufrimiento. O sea que en lo que en realidad tanto Isaías como Mateo están hablando los dos de la venida de Cristo. La diferencia es que Mateo está hablando de su primer venida, cuando Él vino justamente
para sufrir, y Isaías está hablando de la segunda venida, cuando Él venga para reinar, y todos le traerán presentes allí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro versículo que podemos ver claramente y el cumplimiento de la profecía es en Mateo. Allí en Mateo capítulo 21, ayer citamos algunas cosas con una referencia a Zacarías. En Zacarías, ayer nombramos a Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Cuando Zacarías está profetizando la venida del Mesías. Pero en Mateo capítulo 21, versículo 5 dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este pasaje tan conocido, que lo encontramos también en Marcos, que lo encontramos en Lucas, que lo encontramos allí en Juan, es la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Mateo está citando, fíjense que está citando, Mateo 21:5, a Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Pero si ustedes se fijan en Zacarías capítulo 9, en el versículo 9, es la misma cita, pero Zacarías va a agregar más datos, porque Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero versículo 10 dice: y de Efraín, cambia, ahora dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta las fines de la tierra. Zacarías en su profecía está anunciando las dos venidas de Cristo. En el versículo 9 nos está hablando de su primer venida. En el versículo 10 pasa el periodo de la iglesia y nos habla de la segunda venida, porque está diciendo claramente que un cambio en el mundo va a suceder, destruir los carros y los caballos. Está hablando de justamente el inicio del reino milenial y antes los juicios que van a suceder. Mateo toma la profecía de Zacarías y lo único que está haciendo es, cuando cita la primer parte, Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Por qué? Porque él estaba anunciando la primer venida del Señor Jesucristo, claramente para venir a buscarnos. Otro versículo más, también que son conocidos, es en la epístola a los Hebreos. Allí, en el versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cerrando este tema de las dos venidas, fíjense que Hebreos, el autor de los Hebreos, nos dice claramente en el versículo 28, él sí nos está dando un panorama de las dos venidas. En la primera parte, en el versículo 28, está hablando de la primera venida. Y después dice: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí está hablando de la segunda venida. Y ahora tenemos que introducir un nuevo elemento. Dentro de la segunda venida de Cristo, tenemos que ver claramente cuando Cristo va a venir a buscar a su iglesia y cuando Cristo va a volver con su iglesia. Claramente estos dos aspectos lo encontramos en la Escritura. Cuando el Nuevo Testamento habla de la venida del Señor Jesucristo para buscar a su iglesia, es claramente está hablando sobre el arrebatamiento. El arrebatamiento en la Escritura es completamente diferente a lo que es la segunda venida de Cristo, que también se llama la manifestación.
Él se manifiesta, es la idea de revelarse. ¿Por qué? Porque son dos eventos completamente distintos. Ahora, cuando vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta que en ninguna parte del Antiguo Testamento vamos a encontrar referencias a que Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Por qué? Porque es un misterio. En el Antiguo Testamento no lo vamos a tener, pero sí en el Nuevo Testamento. Sí, claramente vemos pasajes que hablan de la venida de Cristo para buscar a su iglesia y pasajes que hablan de la venida de Cristo para reinar. Entonces, tenemos que saber diferenciar claramente los pasajes que nos hablan de la venida de Cristo por sus santos, de los pasajes que nos hablan de la venida de Cristo con sus santos. Ahí ustedes en la plataforma tienen sus apuntes, y en sus apuntes ahí van a tener un cuadro claro de lo que es el arrebatamiento y lo que es la manifestación. El arrebatamiento es el rapto, la manifestación es la segunda venida del Señor Jesucristo. Los dos aspectos son aspectos completamente distintos y debemos entenderlos. En el arrebatamiento las diferencias son muy, muy claras. En el arrebatamiento Cristo viene en el aire. En la manifestación Cristo viene acá a la tierra. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir claramente esta porción que el Señor Jesucristo en el arrebatamiento no coloca sus pies en la tierra, pero en cambio en la manifestación sí. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, dice claramente que Él va a venir acá a la tierra. En el arrebatamiento Él viene por sus santos. Él viene a buscar a su iglesia. El arrebatamiento es parte del programa fundamental que Cristo tiene con la iglesia. En cambio, en la manifestación, Él viene claramente con sus santos, con la iglesia. Apocalipsis 19 también nos habla de eso. El arrebatamiento es un misterio. ¿Qué es un misterio? Es una verdad que no ha sido revelada claramente en los tiempos del Antiguo Testamento. Pablo lo dice claramente allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice claramente, misterio. Dice claramente, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un misterio. En cambio, la manifestación no es un misterio. Es el tema de muchas profecías del Antiguo Testamento. Claramente vimos cuando estudiamos las dos venidas de Cristo, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Vimos varios pasajes que nos hablan claramente en el Antiguo Testamento de las glorias que vendrían después. Esa es la manifestación. O sea que el Señor Jesucristo claramente va a volver, y los pasajes del Antiguo Testamento nos lo marcan en forma clara y directa. El arrebatamiento está identificado con el día de Cristo. En cambio, la manifestación está identificada con el día del Señor. ¿Qué significa eso? Tenemos el día de Cristo, el día del Señor y el día de Dios. El arrebatamiento dice que está identificado con el día de Cristo. Si ustedes se fijan allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, dice claramente, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Es el arrebatamiento. Es un día que en realidad es un periodo de tiempo que es justamente los eventos que suceden en el cielo, desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. Mientras que en la tierra, en ese periodo tenemos la tribulación, en el cielo tenemos el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Entonces, el arrebatamiento está identificado con el día de Cristo.
En cambio, la manifestación está identificado con el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Mientras que en la tierra tenemos mientras que en el cielo tenemos el día de Cristo, allí en el cielo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Acá en la tierra inmediatamente comienza el día del Señor. Las profecías del Antiguo Testamento hablan del día del Señor y hablan de un día de ¿qué? De juicio y de retribución, claramente, el día del Señor, claramente. El día del Señor sucede acá en la tierra. ¿Qué abarca? Claramente abarca desde el arrebatamiento acá en la tierra hasta justamente la terminación del milenio. Pero tenemos otro día más, que es el día de Dios. ¿Cuál es el día de Dios? El día de Dios es la eternidad. De eso nos habla claramente 2 Pedro. Allí en 2 Pedro capítulo 3 habla claramente del día de Dios, cuando toda la creación será transformada por el poder de Dios. 2 Pedro capítulo 3, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Claramente, el día de Dios está apuntando ¿a qué? A la eternidad. Es la eternidad. El arrebatamiento tiene lugar, otra distinción entre uno y otro es que el arrebatamiento tiene lugar en un momento. Dice la Escritura que es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Quiere decir que va a ser, esa palabra momento es la palabra átomo, está hablando de indivisible, es un instante, en un momento. En cambio, la manifestación será visible a todos, claramente, alrededor de todo el mundo. O sea, vimos cuando estuvimos estudiando la segunda venida del Señor Jesucristo, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 24, versículo 29, dice claramente, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Fíjense que está hablando y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de sucesos que van a acontecer, claramente, en esos momentos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán, fíjense, todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre. Quiere decir que va a ser algo visible a todos. El arrebatamiento implica a la iglesia. En el arrebatamiento Dios está tratando con la iglesia. Recuerden que en el programa de Dios, en Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense que el cielo no es solamente un lugar, el cielo es una persona, y esa persona es Cristo. Voy pues a preparar lugar. Esa palabra preparar ahí es la palabra amueblar, equipar, es la idea de hacer que un lugar sea confortable. Esa es la idea. Y esa es la promesa para la iglesia. El Señor Jesucristo está preparando un lugar. Quiere decir que el arrebatamiento implica a la iglesia. Y cerrando este tiempo, la manifestación implica a Israel. Claramente, en primer lugar será para Israel, pero también va a ser para las naciones gentiles. Porque las naciones gentiles en la manifestación van a experimentar algunas de las naciones gentiles van a ser juzgadas antes de entrar al milenio. Con eso en mente, ya tenemos un panorama bíblico de lo que es los distintos tratos de Dios con el hombre en las diferentes épocas. Y ahora hemos visto claramente las dos venidas del Señor Jesucristo. Esas dos venidas, Él viene para sufrir y Él viene para reinar.
Entre la primera venida y la segunda venida tenemos el periodo de la iglesia. Entonces, la segunda venida la podemos dividir en dos. La primera parte es el arrebatamiento y la segunda parte es la manifestación. En nuestro próximo estudio vamos a ver ahora un elemento que va a cerrar todo el panorama escatológico, que es justamente la resurrección de las personas. ¿Cómo van a resucitar las personas y con qué cuerpo vamos a resucitar nosotros?